Era urgente salir de Durango, tenía que dejar a Beatriz. Se revistió de valor y dio a conocer la decisión a su amada. Beatriz se resistió en principio. Él la convenció ofreciéndole volver pronto. Tan bueno como las cosas cambiarían. Ya no había franceses en la ciudad de Durango, solo Fernando porque estaba escondido. La monja le consiguió un caballo ensillado, le prestó bastimento y una noche del mes de noviembre del mismo año, el oficial francés salió sigilosamente de la ciudad. Beatriz lo encaminó hasta la salida donde terminaba el barrio de Analco, camino al puerto de Mazatlán. La despedida fue dolorosa, como son todas las despedidas de dos seres que se quieren. Las lágrimas de la pareja humedecieron aquella noche novembrina. Se apretaron fuertemente en un abrazo desesperado, se dieron un beso prolongado. Ella se quitó una medalla de oro que llevaba colgada en su pecho, y colgándosela a él, le dijo: «Para que te cuide». Fernando montó en su corcel y se perdió en la lejanía y el silencio de la noche. La noche estaba estrellada, como son las noches durangueñas en esa época del año. Hacía frío, el ambiente olía a pasto frío, había silencio. En la lejanía se escuchaba el canto de los gallos, y las campanas de la catedral sonaban las 3 de la mañana. Beatriz levantó los ojos al cielo, oró en silencio y con voz casi apagada decía: «Tiene que volver, señor, tú me lo vas a traer», mientras que con paso lento atravesaba las calles de Analco y Tierra Blanca. Se dirigía a su casa. Por otra parte, Fernando no conocía el camino que lo podría conducir al puerto de Mazatlán, para unirse con sus compañeros, y después, ya con otro carácter, volvería a buscar a Beatriz. Los conocimientos que tenía del Estado y sus comunicaciones eran mínimos, solamente los que sus superiores le habían transmitido con motivo de operaciones de guerra. Cuando se alejó de su amada y se sintió solo, ante aquel espléndido panorama nocturno, contempló las estrellas y lloró a torrentes. Se sintió el hombre más desgraciado de la tierra, sin patria, sin familia, sin dinero, sin conocimiento del terreno, sin compañeros, y con el tremendo estigma de llevar el uniforme de un ejército invasor que se batía en retirada. Sintió que su vida estaba contada en horas y se arrepintió terriblemente de no haberse quedado con Beatriz, a vivir en un encierro sin límites. Hasta ese momento se puso a considerar los riesgos que consideraba aquel viaje, que comparados con los riesgos que le traía a vivir al lado de su amada, optó por su regreso. Miró el horizonte y el crepúsculo rosado del amanecer anunciaba el advenimiento de un nuevo día. La fuerza del amor había triunfado. Pensó en el gozo que le iba a dar a Beatriz verlo esa misma mañana. Así torció la rienda a caballo para emprender el camino de regreso, en el preciso momento que la avanzada de una guerrilla juarista que tenía su cuartel en la vieja hacienda de Tapias, muy cerca de la capital, en la entidad, le marcaba el quien vive. Fernando, al conocer los rigores de la guerra y sabedor de la política del presidente Juárez, ni siquiera pensó su decisión. Le prendió las espuelas al caballo y le dio un fuerte fuetazo con energía y salió disparado, como un rayo, por donde había venido. No avanzó mucho. Una descarga de fusilería rompió el silencio de aquella madrugada, y el cuerpo de Fernando rodó sin vida por el suelo. El caballo se fue con todo y silla. Uno de los guerrilleros lo alcanzó y lo detuvo, trayéndolo ante el jefe de la guerrilla. Después de revisarlo de todo a todo y registrar los bolsillos del muerto, trataron de encontrar algún mensaje secreto, no encontraron identificación alguna. En un morral de cuero solo había un guaje con agua, unas gordas que en su interior contenían frijoles molidos enchilados, un poco de pinole y unos panecillos de harina de trigo. Estaban envueltos en una servilleta, bordada con hilaza de colores, adornada con un deshilado y unas puntas de tejido a mano. Aquel soldado no traía nada de importancia, ni siquiera fusil. Solo colgaba en su pecho una medalla de oro con la imagen de la Purísima Concepción y un nombre grabado por el dorso que decía Beatriz. Atravesaron el cuerpo de aquel hombre sobre la silla del caballo en que venía montado y se lo llevaron estirando hasta la hacienda. Extendieron al difunto sobre el piso del portal de la casa grande donde vivía don Antonio, el jefe de la guerrilla. El sol salía en las colinas de enfrente y un viento helado soplaba del norte. La noticia de la muerte se extendió como reguero de pólvora. La casa se llenó de mirones. Una vieja observadora dijo, después de examinarlo: «Miren, y tenía barba partida, era muy joven». Otra agregó: «Era muy alto». Allí permaneció el cadáver tirado. No le pusieron velas ni nadie le lloraba. A la altura del mediodía se le dio cristiana sepultura. Al cementerio lo llevaron atravesado en su caballo, y al sepelio solamente asistieron 2 personas, soldados de la guerrilla. Uno llevaba un talacho,
y una pala sobre el hombro. El otro cabresteaba al caballo, que servía de ataúd y de carroza fúnebre. Al llegar al panteón, cavaron una fosa, y allí arrojaron el cadáver de Fernando como cayó. Así terminaba el amor de Beatriz, el hombre de sus sueños y de su vida, que la había hecho tan feliz en un corto tiempo. Beatriz no supo nada de esto. Tal vez si lo sabe se muere de angustia o se clava un puñal en el corazón. Ella vivía porque era de Fernando y se conservaba para él. Consideraba que el regreso de su amado era cuestión de días o cuando mucho de meses. En su casa volvió a la vida de soledad y rutina, ir a misa en la mañana, a rosario en la tarde y bordar y tejer para confeccionar los paños sagrados de la iglesia. No dormía. Gran parte de la noche se la pasaba en vela, orando de rodillas ante el retrato antropomorfo del trazador de destinos humanos. En el convento había aprendido que la fe debe de ser siempre constante, que hay que sufrir para merecer y que un milagro no se realiza nada más porque se pide, para que se haga atravesar la barrera del infinito y llegar a Dios, y se llega a Él solamente cuando se habla con el corazón. Por todo esto, ella esperaba el milagro a largo plazo, y aún así hacía lo imposible por merecerlo. Siempre tenía de día y de noche una lámpara de aceite encendida a la imagen de su devoción. La castigaba el saber que ella era madre, que en su vientre latía una vida, producto de su amor con Fernando, que la hipoteca de la casa que había hecho cuando tuvo que enterrar a su padre estaba por vencerse y no tenía dinero, que si abrían de nuevo el convento no podría regresar, ya que diría el señor cura si se daba cuenta de su pecado, que dónde iba a vivir si le quitaban la casa, que si nacía su hijo sin padre. A él y a ella la sociedad de la religión los iba a condenar, que si Fernando no venía, ella se moría de pena. Esas y muchas otras reflexiones hacía Beatriz todos los días y todas las noches. Al fin, el desgaste de energía por el llanto y la preocupación eran más grandes que el insomnio y terminaba por dormirse. Las campanadas de misa de las 5 la despertaban, se santiguaba y empezaba a pensar en Fernando y en su situación para concluir con la espera de un milagro que era el único que la podía salvar. Así pasó un mes y así 3 sin tener noticias de su amado. La confortaba la idea de que él no le escribía porque estaba próximo su regreso. El milagro estaba por realizarse de un momento a otro. En una noche de luna llegaría el oficial francés por el occidente. Tanta era su fe, la idea del regreso de Fernando, que se convirtió en obsesión, y todos los días de luna llena, cuando Beatriz iba al rosario de la tarde, se escondía tras un confesionario de la catedral, para luego que cerraban la puerta, subiría por la escalera del caracol del campanario. Por lo alto de la torre, le permitía dominar mayor distancia y visibilidad en el horizonte, para completar la inmensidad hacia el occidente por donde tenía que aparecer su amado. Todos los días, todas las tardes y todas las noches, Beatriz trepaba a lo alto de la torre izquierda de la catedral, a hurgar en el horizonte, esperando el retorno de Fernando. Por fin, cuando el niño de Beatriz estaba por nacer, una mañana del mes de abril, a las primeras luces del alba, cuando el sacristán del templo abría la puerta mayor de la iglesia, vio tirado sobre el atrio enlosado de la catedral el cuerpo de una mujer, con los brazos abiertos sobre el suelo, yacía muerta, estampada en el piso al desplomarse de lo alto de la torre de donde contemplaba el horizonte. Nunca se supo si fue suicidio por la desesperación y el desengaño porque el milagro no se realizaba, porque la plegaria de aquella noche de noviembre se perdió en el infinito del cielo estrellado y no llegó a su destino, porque los ruegos y las oraciones de todos los días no fueron escuchados en represalia, porque la monja rompió el voto de castidad. No se supo tampoco si fue un accidente producto del agotamiento y el desvelo el que ocasionó el desplome. La realidad, que Beatriz murió por la caída de más de 30 metros de altura, cuando a su hijo le faltaban unos días para nacer, y que desde entonces, todas las noches de plenilunio, se le ve la silueta de una monja vestida de blanco en el campanario de la torre izquierda de la catedral de Durango, de rodillas contemplando el occidente, implorando por el retorno de su amado.